Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y nos toca el tema de empleo y desempleo en Honduras. Nuestro grupo está conformado por 11 personas: Andrea Carolina Ramírez Granados, Brenda Ninet Tabora Tabora, Carol Isamar Rosales López, Lisbeth Dayana Tabora Aguilar, Marilyn Nicole Miranda Mejía, Anderson Wilfredo Lara Ramos, Byron Omar Gabarrete Pinto, Christopher Emanuel García Pérez, Eduardo David Portillo Peña, Josué Daniel Espinosa Portillo y mi persona, José Luis Ramírez García. En este momento también le vamos a presentar los objetivos. Como primer objetivo tenemos que es conocer de mejor manera la situación que se sufre en nuestro país en base a la facilidad de optar por un empleo. Dar una pauta a futuras situaciones de nuestra vida, dar a conocer ventajas y riesgos de la falta de oportunidades, inspirar a la nueva generación a no rendirse y a seguir adelante sin importar las circunstancias en las que se vivan, motivar a nuestros compañeros a culminar sus estudios para que en un futuro no tengan que afrontar todos estos problemas. Ayudar a reconocer que la oportunidad que nosotros como estudiantes tenemos de formarnos profesionalmente es invaluable y ser agradecidos porque otros también hubiesen querido tener tal oportunidad. Los dejo con mi compañera Andrea. Bueno, buenas tardes. Ahí me toca hablar sobre las macroempresas o grandes empresas. ¿Qué son las macroempresas? Son aquellos sistemas complejos que dominan en el mercado, son líderes en su sector de negocio debido al gran volumen de producción y ventas. Estas macroempresas son las grandes fuentes de empleo, ya que necesitan mucha ayuda para poder sostener en pie la gran cantidad de ventas que hacen diariamente. Por ende, les es necesario buscar personal especializado para una tarea en específico o cómo transportarla solamente. Las mayores empresas de Honduras son Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Hondutel, Empresa Nacional Portuaria de Honduras, Aero Honduras, Cervecería Hondureña, Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Isleña Airlines, Honducor, SASA, Banco Atlántida, Banadesa, Ficosa y Banco de Occidente. Los dejo con mi compañera Brenda. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre las profesiones en las macroempresas. Todos hemos de saber que cuanto mayor sea la formación académica que posea un individuo, mejor y mayor serán las oportunidades de empleo que tenga a su alcance. Bueno, las grandes empresas son las que necesitan más de los conocimientos que poseen estos profesionales. Les es indispensable que exista alguien que les ayude con la gestión de sus gastos, manejo de datos, uso y consumo de materiales, etc. El tener una buena formación educativa que se incrementa grandes rasgos de las posibilidades de tener un empleo y lleva a cabo correctamente su labor. Puede llegar a tener un trabajo estable prácticamente de por vida. Entre las profesiones más solicitadas tenemos informática, marketing, administración de empresas, dentro de esta ingeniería comercial, contabilidad, dentro de ella también auditoría, finanzas, industrial, recursos humanos y psicología. Los dejo con mi compañera Carol. Bien, buenos días. Yo les voy a hablar acerca de las microempresas y mano de obra que se necesita según su área. Bien, para iniciar, sabemos que una microempresa, como su nombre le indica, es una empresa de un tamaño pequeño. En Honduras, pues la cantidad máxima de empleados a contratar en una microempresa es de 10 personas y por otra parte, el dueño pues de esta microempresa siempre está trabajando en ella. Su creación se basa en que en el primer paso al momento de crear esta microempresa es llevar a cabo el proyecto adelante siempre, pues la perseverancia, dependerá del éxito de la misma. En Honduras hay una gran cantidad de estas microempresas contando con 295,000, según el cual 1.851.900 son hondureños aproximadamente, se encuentran beneficiados según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Estas pues son grandes fuentes de empleo, pues no solo contratan profesionales académicos, sino que también necesitan de diferentes áreas como por ejemplo los panaderos, los vendedores, los albañiles, los soldadores o el simple hecho de ser un ayudante.
En Honduras, las microempresas pues representan un porcentaje muy alto del empleo que se necesita en Honduras, pues representan el 83% del empleo, ya sea indirecto e indirecto. Ahora bien, al estas pues formar parte de un gran porcentaje del trabajo o la contratación de mano de obra, cuando el salario mínimo pues aumenta, entonces estas se ven pues obligadas a no permitir que los salarios aumenten tan elevados, pues así ellas evitan pues desaparecer. Ahora, entre las más comunes tenemos los comercios al por menor, las zapaterías, los estancos, la y tiendas de fotografía. Muchas gracias, los dejo con mi compañera Dayana. Bueno, buenos días. Bueno, yo les voy a explicar sobre sobre las empresarias. Bueno, como vemos, como persona física, el empresario individual es alguien que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actitud económica o profesional a título lucrativo de o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena, una nueva forma de empleo con mucha más libertad a la hora de realizar sus ocupaciones como profesional. El empresario, si lo desea, va a trabajar y si no, no. Aunque este tipo de trabajo sea más por la dependencia, si el ingreso va a poder sustentar su vida y llevar a cabo sus metas. Bueno, como sabemos, el nos hace cambiar los hábitos y estilos de vida, inclusive hasta cambiar de amigos. También nos despierta la atención y disciplina. Y un empresario puede fortalecer la economía de un país, brindando un mejor estilo de vida a los colaboradores, y generando recursos económicos para la sociedad. Y también el emprendimiento es el mejor camino para crecer económicamente, para ser independientes y para tener una calidad de vida acorde a nuestras expectativas, lo cual implica desarrollar una cultura del emprendimiento encaminada a vencer la resistencia de algunas personas a dejar de ser dependientes. Pero también podríamos preguntarnos cómo podríamos ser nuestros propios jefes. Bueno, uno sería determinando qué nos gustaría hacer, pensar si otros para un apoyo y establecer un negocio a pequeña escala y conformar un equipo, entre otros. La compañía Merrill. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, compañeros. Continuando con las posiciones de hablar sobre empleados domésticos y empleados temporales. Un trabajador doméstico es una persona que trabaja en el ámbito de una residencia. Los trabajadores realizan una variedad de servicios, tales como cuidadores, conserjes, cocineros, niñeras, conductores. Y bueno, en otros casos se contrata como... estos generalmente no poseen formación académica, solo les sirven a sus patrones en las diferentes casas del hogar. Como ya se mencionaba antes, existen diversos tipos de trabajadores domésticos y cada quien ofrece su servicio en distintos ámbitos. Los empleados temporales, en el cual los trabajadores son contratados solo por un periodo de tiempo específico, incluye los contratos de duración determinada, basados en proyectos o en tareas, así como el trabajo ocasional o estacional, incluido el trabajo por días. Estos son generalmente contratados por las empresas y microempresas con el fin de que sean ellos quienes colaboren con la limpieza de sus establecimientos. Los dejo con mi compañero Wilfredo. Hola, buenas tardes. Yo les hablaré sobre lo que es el analfabetismo de la población. En el siglo de las luces, de la información y del conocimiento, casi 800,000 hondureños mayores de 15 años no saben leer ni escribir. Según el estudio del Observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el estudio en base a la encuesta nacional permanente de los hogares
para propósitos múltiples del Instituto Nacional de Estadísticas. Indica que de los 6.246.419 hondureños encuestados, en 799.215 no saben leer ni escribir, por lo tanto, no son analfabetos. La pobreza inicia en el analfabetismo. Cuando una persona no tiene las habilidades básicas de leer y escribir, le es casi imposible conocer un trabajo. Los índices tan altos de analfabetismo en Honduras es la razón principal de la amargura y desgracia del país. Aunque bien no somos todos, un porcentaje muy considerable está perdido en la miseria. Honduras tiene, según publica UNESCO, una tasa de alfabetización del 87,27%. Llama mucho la atención el hecho de que la tasa de alfabetización femenina es superior a la masculina, lo que no es muy absoluto habitual. El 87,27% de las mujeres están en alfabetización, frente al 87,14% de los hombres. En el ranking de la tasa de alfabetización vemos que es el país número 95 del ranking de tasa de alfabetización. La tasa de alfabetización ha disminuido en los últimos años, lo que es una muy mala señal, ya que supone un claro retroceso en el nivel de la vida de los habitantes de Honduras. También el sistema educacional de Honduras es el más atrasado de Centroamérica, pues apenas 32 de cada 100 estudiantes logran terminar la primaria sin repetir grados. Indican las estadísticas de Naciones Unidas, datos del Programa para el Desarrollo de la Organización de Naciones Unidas, revelan hoy, además, que el 51% de las matrículas terminan en la primaria con un promedio de 9,4 años y que los niveles de deserción escolar cada vez son más elevados. El más agudo problema es que el sistema educacional básico cubre el 86,5% de quienes están en edad escolar, mientras el 13,5% restante no puede acceder a enseñar. Aunque la Constitución hondureña estipula de modo formal que los menores deben ser atendidos por el servicio educativo, muchos arriban a la mayoría de la edad analfabetos, mientras el Estado trata de justificarse con la insuficiencia de los recursos en su alcance. El analfabetismo abarca a más de 500,000 de personas en este país, es decir, casi el equivalente total de la población mayor de 15 y menor de 40 años. Las fuentes agregan que el problema se agudiza ante la escasez de recursos públicos y una insuficiente y poca equitativa oferta en el orden educacional, tanto en la cantidad como en la calidad. También la necesidad de mejorar los ingresos familiares obliga a muchos niños a dejar la escuela para dedicarse al trabajo. Generalmente forman permanentemente. A estos se une el bajo nivel educativo, alcanzando por muchos padres por similares razones y las condiciones precarias en que vive más del 87% de los hondureños. Entonces, los dejo con mi compañero Byron, que les estará hablando más sobre el tema. Yo les voy a hablar sobre inexistencia de empresas y ausencia de desarrollados. Hay una gran cantidad de macroempresas, las cuales son grandes generadores de empleo por su alta necesidad de mano de obra, pero en Honduras no son tan existentes y no son tan grandes
como en otros lugares, las macroempresas son escasas. Aunque bien es cierto que sí existen, la falta de visión del gobierno no permite que haya niveles de oportunidad de trabajo y más accesibles para las personas que necesitan un empleo. Esta es una de las causas por la cual muchos profesionales están desempleados, aunque hayan terminado sus estudios. La carencia de empresas no permite que estas personas puedan ejercer sus carreras. No pueden llevar la práctica a sus estudios, por tanto, viven en pobreza por falta de un ingreso económico. En este punto también se puede hablar sobre las personas que no tuvieron una formación completa, ya que una de las necesidades de estas empresas es mano de obra y personal de limpieza, entre otros cargos. Lo tengo con mi compañero Christopher. Bien, yo les hablaré sobre la inseguridad en el país. La delincuencia en el país ha ido aumentando a gran escala en los últimos tiempos. Desde la última década era un país pacífico. Los niveles de criminalidad, perdón, fueron muy bajos hasta la década de 1980, cuando la tasa de homicidios pasa de 10 por cada 100.000 habitantes en 2004 y en 2009. Desde la crisis política, que fue el golpe de Estado a Manuel Zelaya Rosales, la tasa de homicidios se duplicó con un 80 por cada 100.000 habitantes, llegando a ser uno de los más altos en el mundo entero. Estas son una de las grandes causas del desempleo en Honduras. La inseguridad, la delincuencia que diariamente se ve alrededor de nosotros. Hace para unas personas que solo optan buscar un empleo cerca de su localidad, de su residencia, de sus casas, esto para recorrer el menor riesgo posible, ya que no quieren verse envueltas en situaciones violentas. Otro ejemplo puede ser los grandes empresarios. Una gran parte de ellos prefieren invertir su dinero en otros países antes que en el de nosotros, por la sencilla razón de la falta de seguridad, el vandalismo y la corrupción. Bueno, y dicho esto, dejaría la palabra a mi compañero Eduardo David. Bueno, a mí me toca hablar sobre el partidismo político. En la mayoría de países latinos no es de extrañar que los gobiernos juntos con el Estado tienden a tener una mirada corrupta hacia la nación. Esto afecta en gran medida a muchos aspirantes a un empleo. Y bueno, ¿en qué sentido? Las grandes cabezas de una empresa o algún otro sector político solo contratan a personas que estén a favor del partido político gobernante en ese momento, y mucho más si es para un cargo prestigioso. Bueno, les es de preferencia a aquellas personas que siguen sus ideales, aunque existan otras con mayor conocimiento y experiencia en el campo. Bueno, generando una alta tasa de desempleo por esta causa. La mayoría de aspirantes terminan cansados por esta desigualdad de oportunidades, generando una profunda decepción con ellos mismos y poniendo en riesgo su vida económica y social, ya que si no consiguen un trabajo en poco tiempo, van a tener que recurrir a otro tipo de negocio. Y bueno, para poner más clara la explicación, les voy a poner este ejemplo. Bueno, se tienen que dos individuos optan un mismo empleo o cargo, los cuales les pondremos el nombre de María y Marta. Ambas tienen 25 años, pero Marta salió antes de la universidad que María. Y Marta ya tiene 1 año y medio de experiencia. Marta tuvo en la universidad un promedio de 91 puntos por clase, mientras que María tuvo un promedio de 75 puntos por clase. Pero Marta sigue al Partido Liberal y María sigue al Partido Nacional. Y bueno, aunque Marta ha tenido un mejor desempeño tanto en la universidad como ejerciendo su carrera, el contratismo decide quedarse con María, ya que sigue sus mismos ideales y por eso estará en comunión con sus demás compañeros. Y así los dejo con mi siguiente compañero, Josué. Mi nombre es José Daniel Espinosa. Yo les voy a hablar sobre la oferta laboral no equitativa a la demanda de trabajo. ¿Qué es oferta de trabajo? Las oportunidades laborales representan la cantidad de personas que brindan servicios laborales en el mercado laboral. En relación con el mercado laboral o de trabajo, es el mercado donde se compra y vende el factor de producción del trabajo. ¿Qué es demanda de trabajo? La demanda en el mercado laboral representa el número de trabajadores que una empresa o empleador está dispuesto a contratar.
Cuando existe una carrera o un trabajo universitario bien remunerado, muchas personas optan por esta valiosa opción. En Honduras, ya que es un país con pocos puestos de trabajo, estas personas compiten por un puesto en una empresa, fábrica u otro tipo de organización, la que genera una alta demanda del puesto. Y muchas veces no pueden contratar a estas empresas, todos aquellos que estén dispuestos a participar en este trabajo. Como por ejemplo, podemos poner lo siguiente: de 500 personas que se presentan para postularse a un empleo, 100 de ellas son admitidas para realizar los exámenes psicométricos. De estas 100 personas serán seleccionadas tan solo 20 y al final solamente 10 de todas ellas van a ser contratadas de forma temporal. Ustedes se preguntarán, ¿cuándo aumenta la demanda de trabajo? Cuando los precios de un producto suben, la demanda de los trabajadores para este producto aumenta. Vamos a considerar que la demanda de trabajo depende fundamentalmente del salario y que la productividad y el precio permanecen constantes. Es decir, a menor salario, mayor demanda de trabajo. Muchas gracias por su atención. Los dejo con mi compañero José Luis. Buenos días, maestra. Mi nombre es José Luis Ramírez y mi parte de la exposición es migración al exterior y migración interna. ¿Qué es migración? La migración es el desplazamiento de una población que se produce desde su lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio en la residencia habitual. También se refiere a los procesos de migración de los seres humanos, forzada o voluntaria. Consiste en el cambio permanente o semipermanente de ciudad, región, país o residencia. A este caso nos referimos al desempleo por la alta cantidad de hermanos hondureños que han partido de sus hogares, de su región, de su lugar de origen. En este caso, podemos poner de ejemplo la Gran Caravana de octubre del 2018, que ha sido una de las más grandes a nivel mundial, recaudando una cantidad innumerable de personas de los distintos países y hermanos centroamericanos hacia una mejor vida, intentando buscar una solución económica a su vida, tanto como a la de su familia, yendo a los Estados Unidos en una caravana, marcha a pie o buscando algún tipo de transporte. Este genera una alta tasa de desempleo no por el hecho que se van, sino que el hecho de que cuando llegan a su lugar, al destino que quieren llegar, estos les cuesta mucho llegar a conseguir un tipo de trabajo, ya sea una silla de ayudante en algún otro oficio. ¿Por qué? En otros países es más difícil llegar a conseguir o a conocer distintos ámbitos de la vida, ya que simplemente no aceptan a migrantes o de por sí no los quieren cerca de su nación o de su país. Esto es lo que pasa con la mayoría de migrantes, que de 100 personas, por mucho 10 van a poder entrar, llegar a los Estados Unidos y muchas menos de ellas van a poder tener un empleo medianamente estable, ya sea con una cantidad en realidad un poco mediocre a lo que se le paga a un habitante nativo de la nación, a un migrante que simplemente quiere poder sustentar su vida. En este caso, muchas personas simplemente quedan desempleadas y aunque están en otro país, siguen siendo hermanos hondureños y se cuentan en este desempleo del país. También podemos poner en ejemplo la migración interna. Vamos a definir qué es migración interna. La migración interna o migración nacional es la migración humana dentro del país. La migración interna tiene a hacer viajes por motivo de económico o educación, o por razones de algún desastre natural o por disturbios civiles. Son las razones por las que una persona migra de un lugar a otro. En este caso vamos a poner en ejemplo a las personas que, como nosotros le decimos, son de campo o de aldea, trasladándose a la ciudad intentando buscar un mejor empleo o una mejor razón económica para estar y establecerse en el lugar. Muchas personas, como podemos ver el de la derecha,
van a la ciudad buscando un mejor empleo, una mejor vida, y simplemente no la terminan encontrando porque en la ciudad es más difícil encontrar un empleo que no sea, que no tenga como requisito tener algún partidario o alguna formación económica, una formación educativa, perdón. Por lo tanto, muchas personas quedan desempleadas y simplemente pierden la oportunidad de poder estar presentes allí y simplemente no terminan generando ningún tipo de ingreso. Por ende, muchas personas que migran desde los campos a las ciudades no pueden encontrar un empleo porque simplemente no los aceptan en ningún lugar por motivos de que no tienen una formación educativa o porque no pueden controlar las distintas tecnologías que se usan en la ciudad. Bueno, profesora, hasta aquí nuestra explicación sobre el tema. Este ha sido el grupo número 2 y de corazón le damos las gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesora. Somos el grupo número 2 y estamos agradecidos por habernos escuchado, igual que a nuestros compañeros.